Continuamos desde la pantalla de DNews y retomamos el tema que habíamos presentado hace minutos nada más sobre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó al gobierno de El Salvador a, de alguna manera, restablecer los derechos que han sido suspendidos en este país desde marzo del año pasado, cuando el régimen de Bukele se puso en marcha para de alguna manera frenar, decía el presidente de El Salvador, la guerra contra las pandillas. Para esto vamos a recibir ahora en directo desde El Salvador a Eduardo Escobar. Él es abogado y director de Acción Ciudadana. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Eduardo, ¿cómo podemos interpretar este llamado, esta intimación simbólica o efectiva que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de El Salvador? Bueno, en primer lugar, era esperable que se pronunciara la Comisión Interamericana respecto de la prolongación nuevamente del régimen de excepción en El Salvador, porque esto ya nos convierte en un país que ha estado casi, bueno, un año, mejor dicho, bajo esta suspensión de garantías fundamentales que establece no solo la Constitución salvadoreña, sino que el Pacto de San José, precisamente. Entonces, digamos, se ha pronunciado la Comisión porque al final esto, que era excepcional, se ha convertido en la norma, se ha convertido en lo regular en El Salvador. Entonces, digo, era esperable que la Comisión se pronunciara en este sentido. Eduardo, ¿cómo podemos de alguna manera sintetizar cuáles son las claves del régimen de Bukele que ahora mismo están siendo efectivas en El Salvador? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el régimen de excepción, para lo que estaba pensado en El Salvador, era para situaciones excepcionales como pandemias, como catástrofes naturales o de otro tipo de situaciones que afectaran el orden público. El tema de las pandillas, desde una visión estrictamente jurídica, no estaba incluida como una causal para el régimen de excepción. Porque si uno observa el régimen de excepción que se ha aprobado, se suspenden garantías, por ejemplo, el tema de el plazo para ser presentado ante un juez, porque pasa de 72 horas, pasa a un tiempo que lo ha definido de 15 días el régimen de excepción. Estamos hablando de que a la persona no se le informa las causales de su detención, tampoco cuenta inmediatamente con asistencia técnica, digamos, con un abogado digamos, le ayude en toda esta primera etapa de la detención. Entonces, a esto se suma el tema de la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia. O sea, esos derechos han pasado suspendidos durante un año. ¿Qué significa esto? Pues que precisamente el gobierno puede tener intervenidas mis telecomunicaciones, puede tener bloqueada, digamos, el flujo libre de información hacia mi correo electrónico, por ejemplo, y lo revisa el gobierno, y esto de cualquier persona en El Salvador. Entonces, esas son, digamos, en esencia, en resumen, digamos, los derechos que se han suspendido en El Salvador durante un año con el régimen de excepción. En las redes sociales, también motivado por el interés de Bukele de que conozcan estas aparentes cárceles de máxima seguridad que son muy grandilocuentes. Hemos visto también cómo aparentemente también los presos, los reclusos ingresan, los pandilleros, con sus cabezas afeitadas, sin la camiseta. ¿Qué tanto de real tiene esto y qué se puede decir de lo que sucede o de lo que se sabe que sucede adentro de estas cárceles? Bueno, el sistema penitenciario salvadoreño estaba totalmente rebasado en su capacidad. Teníamos un sistema penitenciario que, según algunos datos, tenía un 300% de sobrepoblación. Entonces, lo que hizo el gobierno es construir un centro penal muy grande, el centro de detención para los pandilleros, para los terroristas, algo así se llama el centro penal. Entonces, ese centro penal, pues, haciendo mediciones, pues, es grande, tiene capacidad, según lo ha dicho el gobierno, para 40,000
detenidos. Entonces esas escenas que se ven son reales, o sea, se han hecho traslados de diferentes centros penales, de los que ya se tenían construidos en el país, hacia este centro penal. Solo que no sabemos el número total de reos que han sido trasladados, pero sí el gobierno, digamos, ha invertido en construir el centro penal, el CERCOT, en un tiempo récord, incluso ha sido terminado antes que la remodelación del principal hospital en El Salvador, que no ha sido remodelado, que no ha sido construido. Entonces sí, las escenas, obviamente todo preparado publicitariamente para tener más impacto en la población, pero eso es real, o sea, todo este tipo de traslados que se han dado y digamos las condiciones en los centros penales ya nos revelan más de 100 fallecidos bajo control del Estado, que no se sabe al final cuáles han sido las causas del fallecimiento y el Estado no ha respondido por estas personas fallecidas en estos centros penales. ¿Se ha podido comprobar violación a los derechos humanos o situaciones de tortura dentro de estas cárceles? Según informaciones que han recopilado organismos de sociedad civil, sí hay violaciones a derechos humanos de diferente magnitud, comenzando por personas que no tienen relación con las pandillas que han sido detenidas. Porque también una característica es la detención arbitraria de los ciudadanos, ¿verdad? Sí, es que el régimen de excepción lo que ha hecho es invertir la presunción de inocencia y convertirla en presunción de culpabilidad. Entonces, correcto. Una persona la asumen culpable por determinadas características, la detienen y ahí se da la primera violación al derecho humano, el de dejar de lado la presunción de inocencia. Y luego viene lo que yo le mencionaba, que hay 15 días para investigar y llevarlo a un juez, no tiene asistencia legal inmediata, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, digamos, una primera violación a derechos humanos que se da. La segunda, el tema de los fallecimientos que yo le mencionaba. O sea, hay una cantidad de personas que de momento se han estimado cerca de 100 personas que han fallecido en los centros penales en poder del Estado. Entonces, hay una serie de violaciones al debido proceso, porque también el gobierno se encargó de quitar jueces, poner otros jueces, quitar fiscales, poner otros fiscales, para asegurarse que van a tener el resultado que ellos quieren como gobierno. O sea, y eso es, digamos, un punto, y con esto termino esta pregunta. También se está violando el derecho a la verdad de las familias. ¿Por qué? Porque a la mayoría de estos reos que están detenidos se les está procesando por su pertenencia a pandillas, pero no se están investigando las desapariciones que se han dado, las extorsiones, los asesinatos que hicieron las pandillas. Eso no se está investigando. Entonces van a quedar muchos crímenes en impunidad. Es decir, aquella familia que lastimosamente algún familiar fue asesinado o que estuvo siendo extorsionado o que no se encuentra a la persona, no se sabe dónde está, esos crímenes, lo que en este momento se perfila es que no van a terminar revelando quién fue el autor. O sea, estamos hablando de, entonces de impunidad que se está generando con todo este régimen de excepción, porque lo que le interesa al Estado es condenar a todos estos pandilleros, pero no le interesa al final determinar autores materiales de muchos de los delitos que hicieron las pandillas. Me queda la interrogante de conocer cómo recepciona la población de El Salvador esta estrategia de combate al delito, de combate a las pandillas, si es receptiva o si realmente la critica de manera categórica, ¿no? Lastimosamente, la población salvadoreña aplaude ese tipo de medidas. O sea, se ha estado en una situación tan complicada en materia de seguridad que la población ha aceptado dejar sus derechos de lado con tal que le den un poco de seguridad, y lo aplauden. Aparte que hay una narrativa poderosa del gobierno que se resume en decirle a la gente, mire, si usted nada debe, si usted nada debe de temer. Si a usted lo detienen,
es un error, es un daño colateral. Pero si usted no debe nada, usted va a salir rápido de la cárcel. O sea, esa es la narrativa poderosa que se le ha dado a la gente y que se le ha creído el salvadoreño en general. Y por eso es que aplauden este tipo de medidas. No hay una crítica. Si usted ve, el 80-90% de la población aplaude esta medida. Solo que algunas casas encuestadoras, sobre todo universidades, han indagado y le han hecho preguntas a la ciudadanía que pese a que apoya el régimen de excepción, también no están de acuerdo con detenciones arbitrarias, no están de acuerdo con que se lleve a personas que están, digamos, libres de cualquier delito, que se lleven detenidas y pasen 4 o 5 meses en detención sin deber nada. O sea, en términos generales, la ciudadanía apoya esta medida, pero ya comenzó a verse un rechazo ciudadano a ciertas violaciones que se dan sobre el régimen de excepción. Eso podría comentar. ¿Y las autoridades tienen la intención de mostrar la violencia genuina que efectivamente están aplicando para controlar el delito o más bien tratan de matizarlo? No termino de entender si es un atributo positivo para la ciudadanía o lo era y ahora empiezan progresivamente y de manera paulatina a cuestionarlo. Lo que pasa es de que el gobierno se ha encargado de instalar en la mente de la ciudadanía que lo que necesita El Salvador es venganza contra las pandillas. Por eso se llama guerra contra las pandillas y por eso se le llama de diferentes maneras a toda esta situación por parte del gobierno. Y la ciudadanía ha perdido de vista que lo que aquí debería de suceder es aplicarle la justicia a las pandillas, no venganza. Entonces, la ciudadanía, como le decía, aplaude en general esto, solo que algún sector de la población ya está teniendo algunos reparos respecto del proceder del gobierno. O sea, sí ya está un grupo poblacional que andará por un 30-40%, ya cuestiona un poco los procedimientos que sigue el gobierno. Pero aún así, la mayoría sigue apoyando, o sea, como le digo, el 80-90% sigue apoyando esta medida. Como en línea, sí. Justamente Eduardo, disculpa que te interrumpa, justamente en línea con lo que estabas diciendo es que hoy la producción pudo conseguir cómo están los índices de aprobación a nivel regional de los presidentes, ¿verdad? Esto es una recopilación de varias encuestas a nivel regional que elabora Data World para ubicarlos y poder graficar de alguna manera cómo se ubican los mandatarios de América Latina. E increíblemente, Bukele no solo tiene la más alta aprobación, sino que en sí mismo tiene una aprobación amplísima, por encima del 90%. Es decir, 9 de cada 10 personas en El Salvador aprueba la gestión de Bukele. Así es. Sí, estos datos usted los encuentra en encuestas pagadas por el gobierno como en encuestas independientes que hacen algunos medios de comunicación o algunas universidades. Esos son datos que uno puede decir sí son reales los salvadoreños en cuanto a la aprobación del gobierno. Pero son pagas, si son pagas estamos dando a entender de que no son genuinas, de que son números falsos. Es que algunas sí, o sea, sin duda hay unas encuestas que el gobierno muestra que son tienen poca pagadas. Credibilidad. Sí, hay unas que, pero si nosotros nos vamos a encuestas de unas universidades y algunos medios de comunicación que tienen, digamos, toda la credibilidad, nos muestran cifras similares. O sea, sí nos muestran esa situación y que está basado en el tema del régimen de excepción, esta popularidad que tiene el presidente. O sea, aparte que Bukele tiene un aparato de propaganda increíble, tanto a nivel de El Salvador como internacionalmente, porque internacionalmente se han encargado de lograr enlazar con diferentes influencers de YouTube, de TikTok y todo esto, y estas personas se han dedicado precisamente a hacer propaganda para el gobierno salvadoreño para que en la frontera, fuera de las fronteras salvadoreñas, se crea que
todo lo que está haciendo el gobierno está bien. O sea, todo eso podría explicar estas encuestas que, como digo, Claro. la mayoría de la población sí está aprobando la gestión de esa manera. Eduardo, lamentablemente en unos minutos ya tenemos que cerrar la entrevista, pero no quiero dejar de preguntarte sobre qué es lo que tú pronosticás o proyectás que pueda pasar en El Salvador ahora, sabiendo que ya existió la advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que paulatinamente, como estábamos describiendo hace unos minutos, la sociedad de El Salvador comienza a rechazar o a mirar este régimen ya con otra gravedad y cautela. No creo que la advertencia de la comisión tenga eco en el gobierno, porque ya lo han dicho repetidamente que ellos no van a suspender el régimen de excepción, porque así le están asegurando a la ciudadanía que va a haber paz. Entonces no van a retroceder en eso, y no hay que perder de vista que El Salvador entra a elecciones. Este año es preelectoral, en febrero hay elección presidencial, entonces Falta muy poco. vamos a ir a la elección con un régimen de excepción, sin duda. Y el clima de campaña electoral, que ya está corriendo, la carrera electoral ya comenzó, ¿qué recoge toda esta crisis a nivel político y también social? Lo está aprovechando el gobierno. Ese es el logro del gobierno, que le está vendiendo a la gente, que se lo está remarcando día con día, le está diciendo, mire, hemos logrado tener estos niveles de seguridad. Entonces, precisamente por eso, el gobierno no va a suspender este régimen de excepción de aquí a febrero del otro año, porque hay elecciones. Pero la oposición en El Salvador está muy debilitada, que no puede capitalizar toda esta violación constante a los derechos humanos para tratar de hacer una campaña y cambiar la orientación política. Está debilitada la oposición, está en descrédito total. Entonces, una narrativa, esto que yo le he comentado a usted de violaciones de derechos humanos, acá el gobierno lo convierte que yo estoy defendiendo pandilleros. Entonces, lo mismo le pasa a la oposición. Si la oposición menciona algo, lo convierten en que está en contra del pueblo y está a favor de las pandillas. Entonces, la oposición en este momento no tiene, digamos, cómo, o al menos no lo han encontrado la forma de cómo aprovechar, digamos, estas violaciones a derechos humanos para tratar de posicionar un discurso en contra del gobierno. Lamentablemente, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Eduardo Escobar, abogado y director de Acción Ciudadana, te agradecemos enormemente esta entrevista y seguiremos todo lo que sucede en El Salvador con mucha atención. No, gracias a ustedes, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.